Bienvenidos a la Argentina Oscura. Hoy les traemos la historia de una persona especialmente singular en la Argentina. Se trata de un artista que obtuvo mucho reconocimiento debido a sus psicografías, Benjamín Solari Parravicini. No deja de sorprender al repasar las predicciones de dicho artista la cantidad de aciertos tan claros con los que contamos. Algunas son fechas inexactas, otras no tienen fecha, y otras resta saber si van a cumplirse. Lo interesante no solo son sus psicografías, sino también su vida, en la que tuvo más de una situación paranormal, mística o como quieran llamarla. Nació en Buenos Aires el 8 de agosto de 1898. Su bisabuelo materno, de apellido Thompson, fue esposo de Mariquita Sánchez de Thompson. Su madre, Dolores Parravicini Noriera, era prima del actor Florencio Parravicini, y su padre, Benjamín Tomás Solari, llegó a ser diputado nacional. La Casona. Su primera juventud transcurrió durante algunas temporadas en La Casona, una gran casa quinta en el partido de Vicente López, de unas 7 hectáreas, donde por esos años vivían las familias de alto poder económico. Y en este caso, era la segunda residencia de la familia. En esta casona sucedieron muchos hechos paranormales, de los cuales muchos afirman que son difíciles de comprobar. Pero lo cierto es que no le ocurrían solo a él, sino que familiares y amigos fueron testigos de varios de ellos. Incluso en una ocasión tuvieron que reforzar la casona con seguridad, porque arrojaban piedras y los perros ladraban toda la noche. Nunca se esclareció de dónde eran arrojadas. Otro fenómeno que se volvió normal para la familia y sus allegados era que se movían los picaportes, se escuchaban pasos en el altillo y cuando acudían con un arma veían que estaba vacío. Todo cobró sentido cuando después de varios años vendieron la casa y el nuevo dueño quiso tirarla abajo. Allí encontró bajo tierra un cuerpo que, según los estudios pertinentes, databan de la época de Juan Manuel de Rosas. Hablando de Rosas, no se olviden de ver el video que subimos anteriormente en el que discutió con Henry Ford. Revelaciones. Ya alrededor de sus 30 años, una noche cerca de las 3 de la mañana, un fuerte estruendo despertó a Justino, uno de los hermanos de Benjamín, quien al acercarse a la habitación vio una lámpara de bronce tirada en el suelo, retorcida, como si una fuerza inmensa la hubiera deformado. Benjamín le contó, aún estupefacto, que la lámpara se había levantado en el aire y se había estrellado contra la pared por sí misma. A la mañana siguiente, su hermano fue otra vez a la habitación para hablar de lo sucedido. Lo encontró dibujando y escribiendo. No había dormido en toda la noche. Un personaje que lo acompañaría el resto de su vida, que se hacía llamar Fray José de Aragón, le había dicho que tenía que aprender a dibujar. Muchos de esos dibujos son los que perduran hoy en día como sus profecías. Otras tantas las tiró al no encontrarle sentido, y muchas otras las encargó a su hermano, quien luego de su muerte tardó en recogerlas y ya no pudo recuperarlas, quedando en manos de la policía. Revelaciones 2. La palabra poltergeist viene del alemán y significa poltem, hacer ruido, y geist, espíritu. Descartado el fraude y el inconsciente de un niño adolescente, otra hipótesis de este fenómeno paranormal apuntan a causas como el electromagnetismo, infra y ultrasonido,
electricidad estática y otras alteraciones del campo físico. Todo esto para el que no quiera pensar en efectos del más allá, claro. Noche de sal, de tiempo quebrado, de retazos de vida que fueron, vidas que no fueron, más me perdieron, fueron mías. Olvidé el decir de mi palabra, a quien debió decir su olvido. No fui malvada, más me lo dijeron, no fui enemiga, más me lo achacaron. Queden con esos galardones míos aquellos que bien les caiga el sayo que hoy entrego. Marcho hacia el mar, él me llama. Iré. Penetré sus brazos de bronce y luna bajo su voz de león al liberto. Iré. Su nobleza obliga a mi nobleza herida. Marcho a mis olas. Ellas comentarán mi ausencia. Llorarán mis días. Callarán mi hora. Ellas repetirán mi adiós eternamente. En amor. Benjamín despertó una madrugada sintiendo un intenso frío, aroma a mar y algas, y escribió este poema. Volvió a recostarse y cuando llegó la mañana supo que Alfonsina Storni se había suicidado ingresando al mar. Para no aburrirlos, más allá de que los veo muy enganchados, vamos a contar algunas de sus profecías más conocidas que se han cumplido. Punto aparte para decirles que estén atentos a la profecía del coronavirus que vamos a mostrarles en el próximo video, también de Parravicini. Imperdible. Para no olvidarse, suscríbanse dándole clic en el rectángulo rojo de acá abajo a la derecha, así YouTube les avisa. Volviendo a las predicciones que se cumplieron, empezamos recordando que vaticinó el atentado a las Torres Gemelas. La libertad de Norteamérica perderá su luz. Su antorcha no alumbrará como ayer y el monumento será atacado 2 veces. Increíble. También predijo a Fidel Castro, escuchen, cabeza de barba, que parecerá santa, mas no lo será y encenderá las Antillas. Castro llegó al poder en 1960. La profecía es de 1937. Otra muy conocida es la muerte de Hitler y Mussolini. Con el mismo fin. Este dibujo representa detalles interesantes. A Mussolini se le ve atado, con la cabeza hacia abajo y permaneciendo inerte como muerto. Y todos vimos su foto ahorcado con su cuerpo colgando de cabeza. Pero hay una diferencia. Hitler está representado vivo y mirando hacia la cámara, y en su dibujo da la sensación de movimiento. Aparte, se sabe que Hitler no tenía vientre prominente, por lo cual el abultamiento indicaría movimiento y escape con el soltarse de las ataduras, como parece señalar el dibujo. Y todos vimos documentales sobre el escape del dictador y hasta en diarios rusos de la época se quejaban de que antes de finalizada la guerra se había escapado hacia Sudamérica en uno de los tantos submarinos que lo hicieron, después de hacer un pacto con los aliados occidentales. Pero ahí no termina el dibujo. Si se fijan bien, del otro lado de su cara y dentro del mismo abrigo, se ve el perfil de una cara toda negra hacia abajo como muerta. ¿Será el doble de cuerpo que quemaron y enterraron junto a la puerta de la Cancillería para hacerlo pasar por el dictador? ¿Estas del terremoto y tsunami en Japón? ¿Alguna bomba? ¿Desastre nuclear? Ruido de ruidos ensordecerán las alturas. La bomba F. En fin, hay cientos de profecías más por cumplirse y ya cumplidas. Comentá si te gustaría conocer más a través de nuestro canal. Espero que hayan disfrutado este video, que fue hecho con el fin de entretenerlos y dejarlos pensando en esta cuarentena. Comenten, suscríbanse, denle like y compartan. Todo lo que puedan hacer, créannos que nos ayuda más de lo que se imaginan. Muchas gracias
y hasta la próxima.